aquellas horas debieron de ser muy difíciles. Con los discípulos realmente pensando qué había sucedido en realidad. Sí, había gente que decía que Jesús se había aparecido, pero es tan difícil de creer. Porque había gente, como el mismo Juan, que les había contado que no solamente es que lo habían colgado de una cruz, es que precisamente los soldados romanos, para asegurarse de que estaba bien muerto, le habían dado una lanzada en el costado. Estaba muerto y bien muerto. Creer aquello era difícil. Y como dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos en el mismo domingo del que hablamos el pasado domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Seguramente Shalom Aleichem, un saludo bastante común, que por cierto es el equivalente en hebreo del Salam Aleikum que dicen los árabes. Exactamente la misma expresión. La paz en realidad sobre vosotros, sería la traducción literal. Y por supuesto, para los discípulos aquello debió de significar un auténtico shock. Porque sí, María Magdalena diría lo que quisiera. Pedro contaría que se le había aparecido. Juan aseguraría que había visto los lienzos y que creía que Jesús se había levantado entre los muertos. Pero aquí lo único real es que los judíos siguen en la calle. Aquí lo único real es que ha habido una Pascua y en esa Pascua mataron al Maestro. Aquí lo único real es que las autoridades del templo siguen siendo las mismas, las que interrogaran a Jesús y tenían decidida su muerte. Aquí lo único real es que como asomes un poco la nariz por la puerta, sigues viendo a los legionarios romanos que en un momento determinado clavaron a Jesús en la cruz. Y hasta que esto se aclare, nos quedamos en casita con las puertas cerradas y sin que trascienda dónde nos estamos escondiendo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, que es un sentimiento verdaderamente muy humano, aunque sea uno de los sentimientos que menos nos gusta reconocer a los seres humanos. Estamos encerrados porque tenemos miedo. No esperábamos esa resurrección, sea lo que haya sucedido, y estamos aquí encerrados. Y el texto de Juan dice que en esos momentos Jesús apareció en medio de ellos. Fundamentalmente porque el cuerpo de Jesús era el cuerpo de Jesús, como vamos a tener ocasión de ver, pero era el cuerpo glorioso de la resurrección. Un cuerpo que no tiene las servidumbres que nosotros tenemos a la hora de intentar atravesar una pared, algo para nosotros imposible, no para un cuerpo glorioso. Y cuando estuvo delante de ellos, versículo 20, les dijo, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es la primera vez desde que empezó todo el relato de la pasión en que los discípulos están contentos, están alegres y se regocijan. Por primera vez no hay la angustia de lo que va a pasar en esta Pascua. No hay la angustia de que Jesús nos ha dicho que efectivamente lo van a traicionar. No hay la angustia de que ha dicho que todos vamos a salir corriendo. No hay la angustia de que va a ser entregado al príncipe de las tinieblas. No hay la angustia de ver cómo lo han detenido de la manera más miserable y gracias a un traidor que estaba entre nuestro grupo escogido y selecto. No hay la angustia de lo que van a decidir las autoridades del templo, que por supuesto ya tienen decidido que o lo matan o lo matan. No hay la angustia de lo que le van a hacer los romanos, que ya sabemos lo que son los romanos. Jesús apareció, pudieron ver las manos y el costado, de manera que claro que era Jesús, y en ese momento por primera vez se regocijaron. Es algo que resulta absolutamente imposible de entender, de poder imaginar. Resulta que después de todo lo que hemos pasado durante estos días, de todo el miedo,
de toda la zozobra, de toda la preocupación, de toda la depresión, de toda la desesperanza, de todas las dudas, aparece en medio de nosotros como si fuera la cosa más sencilla del mundo, nos dice Shalom, Alejem, y al mostrarnos las manos y el costado no tenemos la menor duda de a quién tenemos enfrente. Y lo que les dice Jesús en ese momento es realmente conmovedor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. El mensaje de Jesús es un mensaje triple en su enorme sencillez. Podría haberles contado muchos detalles. Bueno, chicos, no sabéis lo mal que se pasa clavado en una cruz. No lo repetiría por nada del mundo. O comprendo que hayáis estado deprimidos, es que lo tenéis que haber pasado mal. No, Jesús va directamente a lo que quiere decir. Primero, la paz descienda sobre vosotros. Si hay algo que no habéis tenido durante todos estos días, es un asomo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, había dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que la paz descienda sobre vosotros. Aquí la paz a vosotros, lamentablemente, es una traducción que no da toda la fuerza de la expresión hebrea, porque la expresión hebrea es la paz desciende sobre vosotros. La paz no es algo que se adquiere, que uno puede ganar, que uno puede comprar, que uno puede conseguir. Se pone a hacer una serie de respiraciones, a repetir una serie de frases espirituales y te pones en paz. La paz es algo que desciende desde lo alto. Y lo primero que os vuelvo a repetir es que esa paz descienda sobre vosotros. Shalom Alejem. Y además, la paz es algo tremendamente distinto de lo que la gente piensa que es paz. En el mundo de Jesús había 3 ideas principales de paz. Y cuando uno lee a los clásicos, que por cierto son maravillosos, yo los sigo haciendo todos los días, se encuentra con una visión de la paz que es muy diferente. Para un griego, la paz era Eirene, de donde viene nuestro nombre en español, Irene, un nombre de mujer. Y la paz Eirene era fundamentalmente un estado de ánimo. Si efectivamente tú conseguías llegar a ese estado de ánimo, estabas en paz. No importaba mucho lo que sucediera por ahí, era fundamentalmente un estado de ánimo que había que buscar. Algunos filósofos griegos llegaron a la conclusión de que alcanzar esa paz solo era posible si conseguías ser indiferente a cualquier cosa que sucediera. Procura que no te importe nada, que nada trastorne cómo te sientes, no le des valor a las cosas y verás cómo alcanzas la paz. Uno de esos filósofos, que era un esclavo llamado Epícteto, llegó a tener una auténtica impasibilidad, una tranquilidad, una flema increíble. En cierta ocasión, el amo al que servía se enfadó con él y empezó a retorcerle el pie. Y Epícteto le dijo, si me sigues retorciendo el pie, lo vas a romper. Y el amo no le hizo caso y siguió dándole vueltas al pie y de pronto se oyó crac, y es que le había roto el pie a la altura del tobillo. Y Epícteto, que dominaba la paz Eirene, le dijo, ¿lo ves? Te lo había dicho. Bien, esto es algo impresionante, pero no es el tipo de paz al que se refiere Jesús. Los romanos creían en otro tipo de paz, era gente práctica. Estas tonterías de los griegos que se ponen a pensar en esas cosas, le rompen el pie a un esclavo y todavía le dice, ¿lo ves? Te lo había dicho. ¿Qué tipo de nenazas eran los griegos? Los romanos eran gente seria y tenía una idea de paz que era la pax, que es de donde viene nuestra palabra paz. Se parecía tremendamente al concepto de paz que tienen algunas personas en la actualidad. La paz es la paz cuando la gente no se mueve. Y si tenemos que matar a todos para que haya una paz absoluta, lo hacemos. Y menos mal que los romanos no tenían bombarderos, porque si no hubieran dejado lisa como la palma de la mano zonas enteras de África, de Asia y de Europa. Claro, no todo el mundo veía igual el concepto de paz de los romanos. Cuando los romanos, en la época en que se escribía este Evangelio,
llegaron a la isla de Britania, lo que ahora es Inglaterra, y arrasaron todo a su paso para imponer el imperio. Uno de los caudillos bárbaros britanos que se enfrentaba con ellos llegó a decir, lo llaman paz, pero en realidad es desolación y destrucción. Supongo que la gente que ha vivido en las últimas décadas en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Cisjordania, diría algo parecido. Lo llaman paz, pero en realidad solo es desolación y destrucción. Solo que como la desolación y la destrucción la causan ellos, es paz. Y efectivamente era una idea popular en aquella época, no ha dejado de serlo en 20 siglos. Pero la paz de Jesús era algo totalmente distinto, era el shalom. La palabra shalom en hebreo implica la idea de algo que es completo. Claro que es importante la seguridad, la calma, claro, lo es. Claro que es importante que te sientas tranquilo en medio del mundo en el que estás, pero el shalom, la paz, es algo mucho más completo. Por un lado, es algo que solo puede proceder de Dios. Es un sentimiento que solo Dios puede crear en tu corazón. Por otro lado, es algo que necesariamente se tiene que vivir con otros. Y el shalom es algo que uno vive con su cónyuge, que uno vive con sus hijos o sus padres, que uno vive con los hermanos de la congregación, que uno vive en la sociedad en la que está, porque implica algo activo, no simplemente un sentimiento que de pronto parece que te ha dado como si hubieras fumado marihuana. Nada que ver con eso. Y lo primero que Jesús anuncia es que lo primero que desciende sobre vosotros es ese shalom. Esa paz que nadie puede dar nada más que Jesús. Una paz que no se puede encontrar en el mundo, porque no procede de la droga, no procede de la desolación de los bombardeos, ni procede siquiera de que hagas respiraciones o repitas ciertas frases espirituales. Es una paz que viene de Dios. Y vosotros vais a comprobar que esa paz es una realidad y es una paz que el mundo no da. Segundo,